Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? No sé si me escuchan. Hola, buenas tardes. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto, Cristian. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien o se escucha, este, no regulo acá? Yo lo Más o escucho menos se bien. escucha claro. Buenas Bien, Sí, perfecto. se escucha claro. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces vamos a tratar de comenzar. Lo único que les pido, a ver si voy a dar un clic. Y si ahí pasó algo, ¿se ve algo ahí? Que me Sí, diga si se sí, ve algo. Bien. Se ve completo, ¿no? En la diapositiva. Sí, sí. Digamos. Bien, perfecto. Bueno, eso quería hacer esos ajustes. Bien. Bueno, vamos a empezar con esta clase va a tratar sobre la unidad 2. Bien, la unidad 2 habla sobre componentes del medio ambiente y control de la contaminación. Bien. Bien, vamos a empezar por definir algo como es el recurso. Bien, porque primero vamos a ver los recursos. ¿Y qué es un recurso? Bueno, primero vamos a ver una pequeña definición y después vamos a ver los distintos tipos de recursos, ¿no? Un recurso es un concepto valorativo, funcional y objetivo relacionado con su disponibilidad y utilidad para satisfacer las necesidades humanas. ¿Bien? Los recursos naturales, ¿bien? Dentro de esos recursos están los recursos naturales, son elementos físicos, son elementos del medio físico y también del medio biológico, transformados o utilizados por el avance del conocimiento y la tecnología. Bueno, son dos definiciones, ¿no? Pero vamos a ir viendo un poquito más en detalle cada uno de estos recursos. ¿Bien? Habrán escuchado de los recursos naturales. ¿Bien? Eh, Como sale acá, dice que tiene un carácter dinámico y social, vinculados al desarrollo del conocimiento y tecnología para satisfacer las necesidades. Incluyen, por ejemplo, hay varios recursos, ¿no? El agua, el suelo, la vegetación, ¿bien? O lo que denominamos la flora, la fauna, etc. Ahora, dentro de estos recursos naturales tenemos los recursos renovables y los no renovables. ¿Bien? Seguramente ustedes han escuchado eso, ¿no? Los renovables son los que se regeneran naturalmente en escalas de tiempo humana. ¿Bien? ¿Cuáles son esos? Bueno, son, por ejemplo, el agua, la flora, la fauna, etc. Uno puede pensar, pero ¿por qué dice que se regeneran? Y bueno, es que realmente es así, se regenera. El agua se regenera, el ciclo natural hace que se regenere ese recurso, ¿no? Lo mismo ocurre con la flora y la fauna. Ahora, obviamente eso está medido en escalas de tiempos humanos. Eh, Ahora, si hay un depredador bien en el sistema, lamentablemente el ser humano muchas veces se comporta como depredador, bien, y contaminador. Bueno, obviamente que va a consumir mucho ese recurso agua, por ejemplo, o a contaminar ese recurso agua, bien, y bueno, y sí, seguramente es lo que está sucediendo ahora en el mundo y que empiezan a existir, ¿no es cierto?, falta de ese recurso tan importante, disminución de ese recurso, ¿no? Y esto está ahora en mucha discusión, ¿bien?, con la ley de glaciares. Ustedes estamos pasando por un momento donde se está discutiendo esa ley, ¿no? Y fíjense que son fuentes de agua. O sea, normalmente esto se debería renovar, pero debido a las actividades humanas, a la intervención del hombre, hace que se consuma demasiado de ese recurso
o se contamine ese recurso. Y eso es lo que no debería suceder, ¿bien? Pero son todos recursos renovables. Lo mismo ocurre con la fauna. Obviamente hay especies, ¿no es cierto?, que seguramente están en extinción. Bien, no se van a renovar. Pero normalmente cuando hablamos de la fauna, también es un recurso renovable. ¿Bien? Y por otro lado tenemos los no renovables, ¿bien? Que son, por ejemplo, que presentan una existencia finita y su explotación causa agotamiento. Y ahí tenemos los minerales. ¿Bien? Nosotros en la Argentina tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos litio. ¿Bien? Tenemos un país que es rico, ¿no es cierto?, en estos recursos no renovables, pero a veces mal utilizados, a veces no quedan, digamos, en lo que es el patrimonio argentino, sino que muchas veces hay empresas extranjeras que los explotan y dejan poco, bueno, pero esos son temas son otros temas, ¿no? Pero acá lo importante es que esos recursos son no renovables. La gestión de estos recursos requiere entonces considerar ecosistemas como sistemas complejos, donde interactúan factores bióticos y abióticos. Y por otro lado, algo que no está acá, ¿no es cierto?, en la diapositiva, pero están los recursos que se denominan culturales. Los recursos culturales son vestigios del trabajo humano, ¿bien?, que reflejan relaciones entre la sociedad y el entorno. ¿Bien? Por ejemplo, incluyen aquellos elementos, por ejemplo, arqueológicos, históricos, antropológicos, que son valorados, pero son valorados por su relevancia histórica y su relevancia social. Bien. Bueno, vamos a tratar un poquito vamos a ir mirando así brevemente algunos de los, recursos, ¿no? Vamos a empezar con el recurso agua. Bien, como sale la diapositiva acá, el recurso agua, ¿no es cierto?, dice que es un recurso esencial para la vida y el desarrollo humano. Y es verdad, ¿no es cierto? En la agricultura, ¿no es cierto?, es sumamente importante este recurso. Pero, ¿qué pasa? El riego intensivo puede agotar fuentes hídricas. ¿Y qué va a generar? Salinización del suelo. ¿Bien? Por lo tanto, hay que cuidarse de eso, del riego intensivo, actividades que pueden poner en peligro este recurso. ¿Bien? También figura la contaminación con residuos químicos y también otro es la alteración de los cauces, digamos, naturales, ¿no? Y bueno, eso tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, en la Argentina, ¿bien? Por ejemplo, en el riego intensivo hay provincias, ¿no es cierto?, donde, por tomar algunas, ¿no es cierto?, la provincia de Mendoza, donde se usó el agua en forma extensiva, ¿bien? ¿Y eso qué hace? Que, bueno, que se alteren, se reduzcan los caudales de los ríos. Por lo tanto, es necesario buscar otra forma de riego. ¿Bien? Recuerden que todas las actividades son importantes. ¿Bien? Y por lo tanto, es necesario el desarrollo, y el desarrollo se realiza con actividades productivas. Pero esas actividades productivas hay que realizarlas o llevarlas a cabo de forma racional e inteligente. ¿Eh? Otro caso es la Pampa. La Pampa tiene suelos Profe, ahí se lo áridos. escucha muy entrecortado ya. A ver, vamos a ver. Voy a hacer lo posible por... Acá se escucha bien, profesor, ¿eh? Bien, porque quizás sea mi dispositivo o el de ustedes. Bien, si muchos sienten ese problema, me avisan, ¿no? Voy a tratar de mover un poquito acá, a ver si puedo abrir el micrófono. A veces me muevo, ¿ven? Y hace que se produzca eso. Voy a tratar de no moverme. Bien,
Entonces, habíamos quedado que la pampa, ¿no es cierto?, tiene suelos áridos. Y eso, ¿no es cierto?, hace que el riego aumente la acumulación de sales. ¿Bien? Y esto va a afectar los cultivos. ¿Bien? Otro ejemplo, pero diferente, contaminación de residuos químicos. El Gran Rosario. El Gran Rosario hay productos, ¿no es cierto?, agroquímicos, ¿bien?, que se están usando para, por ejemplo, para la soja, ¿bien?, para el cultivo de soja. Y eso ha contaminado, ¿qué cosa? Las napas subterráneas de agua, ¿bien? Y por otro lado, ejemplo de alteración de causas naturales es el delta del Paraná, ¿bien? La construcción de represas, por ejemplo, por tocar esa, pero hay varias represas parecidas, ¿no es cierto?, han modificado el flujo de los ríos, afectando, ¿qué cosa? La biodiversidad, ¿bien? Que es otro recurso, ¿bien? Bien, bueno. Ahora, fíjense que tomando esto nada más que es recurso agua, tenemos que pensar en métodos para prevenir y métodos para mitigar. ¿Bien? Mitigar el impacto. Pero, ¿por qué? Porque no se puede dejar de producir. Es importante el desarrollo. Ahora, si recuerdan, en la unidad 1 hablábamos del desarrollo sustentable. ¿Bien? Y eso, ¿qué significaba? Que había que hacer actividades productivas, ¿bien?, pero cuidando los recursos. Que esas actividades no comprometan esos recursos para las generaciones futuras. ¿No? Esa es la idea. No producir, porque tenemos que producir. Necesitamos un país desarrollado. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los métodos de prevención? Algunos, por lo menos, esto del uso intensivo o de la contaminación del recurso agua. Bien. Ahí tenemos algunos. Primero, uso eficiente del agua. ¿Bien? Usarlo eficientemente. Captación y almacenamiento del agua. Esa puede ser otra forma. ¿Bien? Ahora, ¿se contaminó? Bueno, tratamiento de efluentes. ¿Bien? Y como siempre, ¿bien?, siempre es preferible prevenir que curar, dicen, ¿no? Bueno, debemos prevenir la contaminación. ¿Bien? Ejemplos de estos en la República Argentina tenemos muchos. Por ejemplo, el uso eficiente de agua. Por ejemplo, hay una empresa cervecera conocida, ¿no es cierto?, que implementa un sistema que tiene de recirculación del agua en su producción y ha reducido el consumo. Bien, eso es una forma. Bien. Y cuando hablamos de captación y almacenamiento de agua, también hay empresas, por ejemplo, de construcción, que han realizado sistemas de recolección de agua, por ejemplo, no sé, en sus edificios. ¿Bien? Por ejemplo, hay empresas que han hecho shoppings y, bueno, han implementado un sistema de captación del agua de lluvia. ¿Para qué? Para reutilizarla en sanitarios y riesgo de espacios libres. ¿Bien? Eso podría ser otra forma de mitigar. ¿Bien? Y el tratamiento de efluente, bueno, conocemos el tratamiento de efluente, que hay municipios que tratan efluentes, ¿bien? O la conocida que tenemos acá en la empresa YPF, que cuenta con plantas de tratamientos de aguas industriales en las refinerías, ¿bien? Para tratar de minimizar el impacto y los contaminantes, ¿bien? Y por otro lado, la prevención. La prevención es sumamente importante, ¿bien? La prevención se usa, por ejemplo, hay mineras que usan monitoreos, ¿no es cierto?, continuos para prevenir filtraciones de sustancias que usa la minería, sustancias muchas tóxicas, en los ríos o en los acuíferos. ¿Sí? Ahí tenemos entonces posibles métodos de prevención de este recurso y de la contaminación de este recurso. Bien. Otro recurso que es importante es el recurso aire. ¿Bien? El aire es un recurso, obviamente, que es esencial. ¿Bien? Es esencial para la vida. ¿Bien? Pero, ojo, las actividades humanas liberan numerosos contaminantes. Eso lo sabemos, ¿no?
Ahora, hay un montón de contaminantes, pero fíjense que hay contaminantes que son más comunes y seguramente más peligrosos, ¿no? Por su acumulación. Y tenemos, por ejemplo, el dióxido de azufre. ¿Bien? El dióxido de azufre, bien, generado, por ejemplo, por la quema de combustibles fósiles. El dióxido, ¿no es cierto?, o óxidos de nitrógeno, proveniente de los escapes de vehículos, por ejemplo. ¿Bien? Monóxido de carbono, también emitido por combustión, ¿no es cierto?, por la nafta, ¿bien?, o el gasoil, ¿no es cierto?, la combustión incompleta, ¿bien? También tenemos materiales particulados, ¿no es cierto? Fíjense que ahí figura el material particulado 10 micrones y el 2,5, ¿no? Que seguramente ustedes como personas que están en el ámbito de la higiene y seguridad saben, ¿no es cierto?, que también en el ámbito laboral es importante conocer los niveles de material particulado de 10 micrones y 2,5, ¿bien? El 2,5 obviamente va a ser más peligroso, se va a quedar, ¿no es cierto?, en los alveolos pulmonares, ¿bien? Y va a tener, digamos, efectos que pueden ser permanentes, ¿no es cierto?, y pueden constituir, por ejemplo, enfermedades o cáncer, ¿bien? Lo mismo ocurre en el ambiente, ¿bien? Tenemos material particulado, ¿no es cierto?, de PM10 y PM2,5. Por otro lado, tenemos los componentes volátiles, derivados generalmente de solventes industriales, y el dióxido de carbono y el metano, que son otros gases que producen esto del efecto invernadero. Son gases de efecto invernadero y provienen generalmente de esto, de la quema de combustibles fósiles e incluso el metano de la ganadería extensiva. ¿Bien? Bien. Tenemos un montón, ¿no es cierto?, de empresas y actividades, ¿no es cierto?, que están contribuyendo a que se contamine el aire, ¿bien? No sé, por tomar algunas, el dióxido de carbono en las refinerías de petróleo, el óxido de nitrógeno, ¿no es cierto?, el tráfico vehicular en las provincias de mayor concentración poblacional, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, ¿no es cierto? El material particulado también lo encontramos en las ciudades, ¿bien? O también hay material particulado tóxico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por ejemplo, no sé, en plantas siderúrgicas, ¿bien? Por ejemplo, las plantas siderúrgicas que están en San Nicolás, ¿bien? Los compuestos orgánicos volátiles los podemos encontrar en Dock Sur, ¿bien? Debido al polo petroquímico. Y el dióxido de carbono y el metano lo tenemos en la pampa húmeda debido a la ganadería intensiva, ¿no? Ahora, así como dijimos para el agua, ¿bien? Es importante que existan métodos para prevenir la contaminación, ¿bien?, o mitigar, ¿bien? Y tenemos implementación de tecnologías de control de las emisiones, optimización de los procesos industriales, el uso de energías limpias, bueno, y después vienen las regulaciones, políticas ambientales y la educación. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de implementación de tecnologías, ¿bien?, hay montones de tecnologías para el control de las emisiones. Por ejemplo, tenemos los colectores de polvo, ¿bien? Son dispositivos especiales que eliminan partículas sólidas en el aire en procesos, en X procesos industriales, ¿bien? Después tenemos separadores ciclónicos que utilizan la fuerza centrífuga para separar partículas del flujo del aire, ¿bien? También hay otra tecnología que son los precipitadores electrostáticos, ¿bien? Ahí se usan campos eléctricos para capturar partículas, ¿bien?, cargadas en el aire, ¿bien? Y bueno, y se captan y bueno, lo malo se elimina, ¿no? Y depuradores de aire, que son sistemas que generalmente utilizan líquidos para lavar, ¿no?, o para absorber o neutralizar los gases contaminantes, ¿sí? O sea que hay montones de tecnologías, ¿bien?, para esto. Ahora, además, tenemos la optimización de los procesos industriales. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, mejoras en la eficiencia energética, ¿bien? ¿Qué es esto?
reducir el consumo de energía que disminuye, ¿no es cierto?, hace que disminuyan las emisiones asociadas. ¿Bien? Después tenemos el uso de energías renovables, como la energía solar y eólica, ¿bien? Bueno, y por último, las políticas ambientales que hay en algunas áreas, por ejemplo, en algunas zonas con mucha población, ¿bien? ¿Qué se hace? Se restringe el acceso de vehículos que no cumplen con estándares de emisión. ¿Bien? Eso sería un ejemplo de política. ¿Bien? Normativas, existen un montón de normativas y en Argentina tenemos, ¿bien?, para regular esto. Y después tenemos la educación. Es importante la educación ambiental y la sensibilización comunitaria, que esto se hace en mayor o menor medida, se usa, ¿no es cierto?, la sensibilización y la concientización en municipios y en provincias. ¿Bien? Bien. Después tenemos el recurso agua, no, perdón, el recurso suelo. ¿Bien? El recurso suelo, bueno, ¿dónde estamos? Recurso suelo. Recurso suelo, sí, creo que se ve, contaminantes. Bien, el recurso suelo es un recurso fundamental, ¿no es cierto? Obviamente también para la vida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sustenta vegetación, regula el ciclo de agua, ¿no es cierto? Actúa como filtro natural para numerosos contaminantes. Pero hay problemas, porque las actividades humanas emiten contaminantes. ¿Cuáles son algunos? Bueno, los metales pesados. ¿Bien? Generalmente los metales pesados provienen de las industrias metalúrgicas, mineras, desechos electrónicos. Se acumulan en el suelo y está el problema que se acumulan y pueden ingresar a la cadena alimentaria. ¿Bien? Un cultivo absorbe ese metal pesado, que puede ser plomo, mercurio, cadmio, arsénico. ¿Bien? Y el ser humano consume ese alimento, bueno, y va acumulando ese metal pesado. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los hidrocarburos, ¿bien?, que generalmente son generados por derrames de aceites y combustibles. ¿Bien? Tenemos pesticidas y fertilizantes sintéticos, ¿bien?, que son usados en la agricultura intensiva, una agricultura que se usa mucho en la República Argentina, ¿no?, la agricultura intensiva. ¿Bien? Y eso va a reducir el suelo, va a contaminar el suelo, va a reducir la biodiversidad, va a contaminar el agua, etc. Y también tenemos sales y productos químicos. Bueno, ¿qué es esto? La irrigación excesiva de zonas áridas, ¿no es cierto?, y el uso de productos químicos hace que la industria, ¿no es cierto?, pueda generar en el suelo salinización. ¿Bien? Esa actividad pueda producir salinización y obviamente degradación del suelo. ¿Bien? Y por último, tenemos, bueno, eso es actual, desechos plásticos y microplásticos. ¿Bien? No sé si ustedes habrán visto, han escuchado que hay islas de plásticos en los océanos, ¿no? En los ríos, ¿bien? Hay pescados que están consumiendo microplásticos y esos microplásticos quedan alojados y nosotros consumimos ese pescado y bueno, y estamos consumiendo microplásticos. Es más, no sé, en el agua envasada está contenida en un plástico, ¿bien? Hay micropartículas que están ahí, ¿bien? Entonces, estamos rodeados, ¿no es cierto?, de alimentos y de bebidas que tienen microplásticos, ¿bien? Y el mundo, ¿no es cierto?, tiene ese gran problema actual que es la contaminación por los desechos plásticos, ¿bien?, y microplásticos. Bien. Ahora, ¿cuáles son los métodos de mitigación o prevención que podemos tener? Bueno, en el suelo, la agricultura de conservación. ¿Qué es esto? Bueno, esta práctica busca conservar y mejorar la calidad del suelo mediante técnicas como la mínima alteración del suelo, el uso de coberturas vegetales
Y algo muy común que se puede usar, que es la rotación de los cultivos. Con la rotación se soluciona mucho, ¿no es cierto?, esa degradación del suelo. ¿Bien? Obviamente, por el uso responsable de pesticidas. ¿Bien? Tenemos nosotros graves problemas en la Argentina con el uso de pesticidas, ¿no?, de agroquímicos. ¿Bien? Y además, la gestión adecuada de los residuos industriales y urbanos. Bien, no sé si a ustedes les tocó trabajar en el área de seguridad e higiene, muchas veces hay que tratar temas que tienen que ver con ambientales. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar los residuos peligrosos y los RSU, los residuos sólidos urbanos. ¿Bien? Y cada uno tiene que tener un cierto proceso, ¿no es cierto?, cierto cuidado, ¿bien?, para que justamente impacten lo mínimo posible en el ambiente. Y por otro lado, tenemos los gobiernos, ¿no es cierto?, municipales, provinciales, nacionales, ¿bien?, que tienen que preocuparse para que esta contaminación, ¿no es cierto?, que producen estos residuos sea minimizada. A veces las normativas están, pero lo que ocurre es que muchas veces no se cumplen. Y por otro lado tenemos el tratamiento de suelos, ¿bien? Los tratamientos de suelos contaminados, ¿bien? Hay varios emprendimientos, ¿no es cierto?, varias provincias que tienen suelos contaminados, ¿no es cierto?, por nombrar algunos, la actividad azucarera generalmente es en el área de la zona de la provincia de Tucumán, ¿no es cierto?, en donde, bueno, se remedia el suelo. ¿Por qué? Porque se ha afectado por esta actividad, ¿bien?, por nombrar algo, ¿bien? A ver si pasó, sí, creo que pasó. Bien, los residuos. Bueno, es lo que habíamos hablado recién. Los residuos tenemos, los residuos son aquellos materiales que, tras haber cumplido su propósito, son descartados por sus poseedores. Ahora, fíjense que estamos muy acostumbrados a pensar de que compramos productos, consumimos y generamos residuos. Y esos residuos suponemos que son problemas, no sé, problemas del Estado, problemas del gobierno municipal. Y no es así, es problema de nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros, ese residuo es nuestro. Hola, profe. Sí, sí, Hola. Se escucha sí, muy cortado, como que no se entiende. muy cortado. Sí, A ver si los demás me escuchan cortado. Porque quiero ver sí, yo lo si escucho entrecortado, profe, también. Acá se escucha bien, entrecortado. profesor. A veces es internet. Esperen un poquito, a ver. Esperen un poquito. No, no, pero es Voy a como sacar el micrófono y voy a colocarlo de nuevo. Lo que sí hay otro micrófono abierto, no sé de quién, pero hay un micrófono abierto. Ah, bien, hay un micrófono abierto. Buscamos. Eh, a ver, no, acá pareciera que no. No encuentro, o ya me parece que no veo. Bien, bueno, habíamos quedado en residuos sólidos urbanos. Bueno, voy a tratar de hablar más pausado, no sé. Bien, a ver, no tengo forma de solucionarlo, porque no sé si es el micrófono. A ver, creería que no es el micrófono. Espero que no. Bien. Bueno, después tenemos los residuos, que tenemos residuos orgánicos, inorgánicos no reciclables, de manejos especiales. ¿Bien? Bueno, lo importante acá es que tenemos que hacernos cargos de los residuos, ¿bien?, tanto a nivel, digamos, a nivel hogares, domicilio, como a niveles industriales. ¿Bien? Tenemos que saber distinguir primero qué es peligroso y qué es
RSU, ¿bien? Y separarlos, ¿bien? Desde que se generan, ahí hay que separarlos, ¿bien? Es importante la clasificación incluso de los distintos tipos de residuos y también la clasificación de los distintos tipos de RSU, ¿bien? Si se hace una buena clasificación en origen, es mucho más fácil transportarlos. Y cuando se transporten, ¿bien? Van a llegar a un lugar donde se los va a tratar y se les va a dar su disposición final. Ahora, el problema está, ¿no es cierto?, que los gobiernos municipales o provinciales tengan bien aceitada la gestión de RSU y la gestión de peligrosos. ¿Sí? Que lo que ocurre es que muchos gobiernos no tienen muy clara esa cuestión y se van a encontrar en algunas poblaciones basurales a cielo abierto o plantas de tratamientos, pero que son simplemente plantas de acopio, pero no se llega a valorizar el residuo. Es decir, separar, por ejemplo, plásticos por un lado, ¿para qué? Para que ese plástico se destine hacia otro proceso, que se recicle. El vidrio que se vuelva a incorporar a la economía, logrando así lo que se denomina economía circular, ¿bien? Donde la economía circular es tirar ese modelo viejo, bien, de que se fabrica y se tira, sino que se puede reusar, se puede reciclar. Bien, bien. Entonces, a ver si creo que no pasé, nada, estoy hablando de esto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos de RSU? Bueno, como decíamos, el reciclaje. El reciclaje es uno de los métodos más comunes para tratar los RSU. Consiste en procesar materiales reciclables para transformarlos en nuevos. Por otro lado, eso es el inorgánico, que se puede recuperar, ¿ya? Y que se puede reciclar. Ahora, cuando consumimos, también tenemos otros residuos que son orgánicos, ¿ya? Pero tienen una solución, es el compostaje. Los residuos orgánicos, como restos de alimento y residuos de jardín, pueden ser compostados para generar abono orgánico. Muchas veces uno mismo en nuestros hogares, ¿no es cierto? Si tenemos algunas plantitas, aunque sea que se viva en un departamento, siempre, por más que el espacio sea reducido, se puede hacer compost. ¿Bien? Hay que tomarse el trabajo de hacer compost y crear ese abono orgánico que va a servir para, no sé, para las plantas, ¿bien? Para las plantas de jardín, para una maceta, ¿bien? Y bueno, en las grandes, en la agricultura, bien, sí, obviamente, se puede usar, ¿no es cierto?, para los cultivos. ¿Bien? Otros métodos es la incineración, ¿bien? Menos usado en la Argentina, se usa generalmente la incineración en otros países, pero por ejemplo, la incineración es una forma también de tratar el RSU. Lo que sí es común en la Argentina son los rellenos sanitarios. Son unas áreas ubicadas en la superficie en donde se depositan esos residuos sólidos luego de recibir, obviamente, algún tratamiento y la superficie sobre la que se acumulan es preparada previamente para evitar la degradación del suelo y la contaminación de las fuentes de agua y de la atmósfera. O sea, que no se emita contaminación al aire y que no penetre esa contaminación tampoco a las napas subterráneas. ¿Bien? Es un buen sistema, ¿no es cierto?, el relleno sanitario. Pero es un buen sistema si primero hay una valorización del residuo, es decir, que se haga el reciclaje para que se pueda reciclar el mayor porcentaje de los residuos. Hay países, ¿no es cierto?, países nórdicos, Japón,
que han llegado a un 80 o un 90% de valorizar el residuo. En la Argentina, aunque existen plantas de tratamiento, lamentablemente se recicla, se valoriza un 5%, un 7%, un 10%, o sea, poquísimo. ¿Bien? Bien. Otro residuo es el residuo peligroso, ¿bien? Vieron que hay una ley, la 24051, que regula justamente la gestión de los residuos peligrosos. Bien, y vamos a tener muchas corrientes, ¿bien? Generalmente en las industrias vamos a tener I8, I9, I48, ¿bien? Que son aguas contaminadas, aceites contaminados, trapos contaminados con aceites, ¿bien? Cada uno de esos residuos reciben un nombre, bien, según esta ley, y son estos, por ejemplo, los I. ¿Bien? La gestión de los residuos peligrosos requiere un manejo también especializado, dada su alta toxicidad y el riesgo de contaminación. En la Argentina existe, por supuesto, legislación y se debería hacer el tratamiento de estos residuos. ¿Bien? Y también una posibilidad, ¿no es cierto?, de ese tratamiento es la incineración. Eso sí se hace en la Argentina con los residuos peligrosos. Hay muchas plantas, ¿no es cierto?, que emplean la incineración para tratar estos residuos. ¿Bien? El proceso se utiliza para residuos peligrosos que no pueden ser reciclados, como por ejemplo químicos, ¿no es cierto?, o metales pesados. ¿Bien? También está el tratamiento químico, ¿bien?, en donde los residuos peligrosos que contienen el compuesto peligroso pueden ser neutralizados. ¿Bien? Acá no se incinera, no se borra, no se saca, no se cambia, sino que se lo hace menos peligroso. ¿Bien? Y después el almacenamiento. Cuando no tenemos forma de tratarlo, bueno, se almacena. Que también ocurre, ¿no es cierto?, con algunos contaminantes que hasta que se sepa qué hacer, se almacena. Bien. Bueno, hasta acá hemos hablado algunos de los recursos más importantes, ¿bien? Pero ahora nos toca hablar de energía. Olvídense, energía. La energía, ¿no es cierto?, la que usamos actualmente está basado en un modelo energético que podríamos denominar tradicional, que es el uso del petróleo, el gas y el carbón. ¿Y qué ha traído esto? Bueno, efectos. ¿Qué efectos? Ya sabemos, el famoso cambio climático. ¿Bien? La pérdida de biodiversidad. ¿Bien? Especies, ¿no es cierto?, de flora y fauna que se van perdiendo. La deforestación y obviamente la contaminación del aire. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, lo podemos solucionar con energía renovable. El uso de energía renovable. Tenemos la energía solar, que aprovechamos esa fuente continua, ¿no es cierto?, de energía del sol, la energía eólica, que aprovechamos el viento, la energía hidroeléctrica, ¿bien?, y menos conocidas, ¿bien?, pero está también la biomasa, la energía geotérmica y la energía mareomotriz. ¿Bien? Por ejemplo, energía eólica tenemos acá en la Argentina, por ejemplo en el sur argentino, en la Patagonia, ¿bien? Por ejemplo en la provincia de Chubut, el parque eólico Rawson, que es uno de los más grandes del país, que aprovechan constantemente la fuerza de los vientos para generar electricidad. ¿Bien? Después tenemos la energía solar en regiones de las provincias de Cuyo, ¿bien?, y en las provincias del norte, como por ejemplo Jujuy, ¿bien?, donde, bueno, la región se da, ¿no es cierto?, para que se aproveche esa energía porque justamente el sol da con mucha más intensidad y en forma directa. ¿Bien? Y después, la energía hidroeléctrica, también muy usada en Argentina. Tenemos el famoso complejo hidroeléctrico El Chocón, ¿bien?,
uno de los proyectos que son más antiguos y con mayor capacidad del país, ¿bien? También tenemos, no sé, el proyecto de hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en Mendoza, ¿bien? Bueno, y así otros, ¿bien? Y biomasa también en la región pampeana se está usando, ¿no es cierto? También energía de biomasa, ¿bien? En la zona agrícola, ¿bien? Se utilizan residuos orgánicos, ¿bien? Residuos, por ejemplo, no sé, el residuo del maíz, por ejemplo, la chala, bueno, todo lo que es rastrojo, ¿bien? Y bueno, eso se puede usar para hacer combustible, ¿bien? Es más, después hay un subproducto que se usa para alimento del ganado. O sea, es posible, ¿no es cierto?, tener esta energía de biomasa. Y menos conocida, pero que está más que nada en investigación, muy puntual, ¿no es cierto?, la energía geotérmica en algunas zonas de los Andes se está experimentando, ¿no es cierto?, para aprovechar la actividad volcánica, y que podría ser aprovechada para generar energía. Y la mareomotriz, por ejemplo, en el sur, en el Río Negro, en el Golfo San Matías, que se aprovecha las mareas para generar electricidad. ¿Bien? O sea que hay alternativas, ¿no es cierto?, para pasar a un modelo energético mucho más amigable con el medio ambiente. Bien. El medio biótico es lo que habíamos hablado, flora y fauna. ¿Bien? El medio biótico abarca la totalidad de los organismos vivos de un ecosistema. Incluye tanto la flora, la fauna, y que interactúan, ¿no es cierto?, en diversos hábitats. La biodiversidad argentina es notable y rica, ¿bien? Hay una vasta gama de ecosistemas, que hay bosques, desiertos, humedales, montañas, pastizales, ¿bien?, que albergan una gran cantidad de especies, ¿bien? Ahora, hay problemas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas? Destrucción de estos hábitats, ¿bien? Contaminación de los hábitats por actividades industriales. La minería también está impactando, ¿no es cierto?, sobre la biodiversidad, ¿bien? Y el accionar humano, como por ejemplo la caza o el tráfico de especies, ¿bien? Ahora, ¿hay forma de prevenir esto? Sí, tenemos normativas. Lo que tenemos en Argentina es que nos sobran normativas. Ahora, ¿se aplican esas normativas? ¿Se aplican parcialmente? Bueno, ahí está la cuestión. Tenemos acá la ley del bosque nativo, que es la ley de un régimen de protección y conservación de bosques nativos, ¿bien? Tenemos también formas para manejo sostenible de recursos, ¿bien? En cuanto, por ejemplo, a la agricultura y la ganadería, se están promoviendo prácticas agroecológicas, como lo que habíamos dicho recién, la rotación de cultivos. El control biológico de las plagas también. La agricultura orgánica, ¿bien? Eso está ayudando de alguna manera a mantener la biodiversidad y proteger los ecosistemas. Bien, también la educación, es importante la educación ambiental, bien, para controlar, para cuidar, bien, las especies exóticas, por ejemplo. Bien. Bien. Bueno, hasta acá hemos hablado muy rápidamente, ¿no es cierto?, de algunos tipos de recursos, ¿no es cierto?, que existen, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, y algunas formas de solucionar, de mitigar, ¿bien?, de prevenir. Algo que es muy importante, ¿bien?, algo que es muy importante cuando se va a realizar cualquier actividad o proyecto es la evaluación del impacto ambiental. Es un instrumento muy bueno para la gestión ambiental. La evaluación de impacto ambiental en Argentina es un proceso esencial
para asegurar que todos los proyectos de desarrollo respeten el medio ambiente. Su objetivo es prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos de las actividades humanas, tanto en los ecosistemas, la biodiversidad e incluso en la comunidad. ¿Bien? Ahora, esta evaluación de impacto ambiental tiene fases. ¿Cuáles son las fases? Bueno, identificación del proyecto, diagnóstico de la situación, la evaluación de los impactos, la propuesta de mitigación y la auditoría y seguimiento. El primero, la identificación, es el paso que describe en forma precisa las características del proyecto, ¿bien? Su ubicación y el tipo de actividad. Posteriormente viene el diagnóstico. Se realiza un análisis exhaustivo del entorno natural y social del proyecto. ¿Bien? Esto incluye evaluación de la calidad del aire, evaluación de la calidad del aire, del agua, del suelo, los ecosistemas, la biodiversidad, incluso las poblaciones. Después viene la evaluación. ¿Qué se hace? Bueno, se evalúa, se da de alguna forma un nivel del grado de impacto que van a existir cuando se ponga en práctica ese proyecto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pueden haber impactos negativos, porque generalmente asumimos que hay impactos negativos, pero también hay impactos positivos. Cuando una actividad va a ponerse en marcha, seguramente que va a haber impactos negativos en el ambiente, pero va a generar empleo. Bien, por ejemplo, va a contribuir a la economía de ciertas poblaciones. ¿Bien? Y eso podemos también identificar como que es un impacto positivo. Cuando se hace una evaluación de impacto, hay que tener en cuenta los impactos negativos y los impactos positivos. ¿Bien? Y obviamente la propuesta de mitigación. ¿Cómo se hace? Bueno, se diseñan medidas para prevenir, para reducir o para compensar los impactos negativos identificados. ¿Ya? Pero esto no queda ahí, sino que posteriormente hay que hacer seguimiento. ¿Bien? Tras la aprobación de este proyecto, se realizan auditorías y seguimientos para asegurar el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas. ¿Bien? En la Argentina se ha usado mucho la evaluación de impacto ambiental, ¿bien? En varios lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos tenido la explotación de oro y cobre, ¿no es cierto?, en la provincia de Catamarca, ¿bien?, donde se ha realizado minería a cielo abierto y se han hecho evaluación de impacto, ¿bien? Por nombrar alguna, ¿bien? Para nombrar una que es justamente una actividad muy cuestionada, ¿no? Una actividad muy cuestionada como es la actividad minera. Bueno, otra herramienta que tenemos es el monitoreo ambiental. Monitoreo ambiental le dice calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo. Y sí, se puede monitorear el ambiente. No solamente se puede, hay que hacerlo. La calidad del aire, la medición de los contaminantes que hablamos recién. Evaluar dióxido de carbono, monóxido de carbono, material particulado de PM10, 2,5. ¿Bien? La calidad del agua. ¿Qué hacemos? El monitoreo de cuerpos de agua. ¿Bien? Previene la contaminación por residuos industriales, urbanos, agrícolas. ¿Bien? Y la calidad del suelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la agricultura, donde en el ámbito rural el monitoreo del suelo evita la degradación por el uso intensivo, por ejemplo, de pesticidas, ¿bien?, de fertilizantes, ¿bien?, y de otras prácticas agrícolas que no son muy amigables con el medio ambiente. ¿Tenemos otra forma? Bueno, sí, hay lo que se denomina certificaciones ambientales. Las certificaciones es una herramienta importante para promover las prácticas sostenibles en todo tipo de actividades. ¿Bien? Tenemos certificación por hoteles verdes,
tenemos sellos argentinos de sustentabilidad, tenemos sellos de normas IRAN por producto orgánico, ¿bien? Y una herramienta muy importante de estas certificaciones es lograr certificar ISO 14001. ¿Bien? La norma ISO 14001 es la norma internacional que hace posible la implementación de sistemas de gestión ambiental. Y cuando una vez que se ha implementado y se pide a un certificador que se haga una auditoría externa en la organización, podemos conseguir, si nos va bien, un certificado ISO 14001 que no solamente es de reconocimiento nacional, sino de reconocimiento mundial, ¿bien? Porque es un estándar internacional. Bien. Y habíamos hablado algo anteriormente, pero hay tecnologías, y hay tecnologías para el control de la contaminación. ¿Bien? Habíamos hablado que hay tecnologías de control de, por ejemplo, filtros de aires y depuradores, filtros de mangas, por ejemplo, que atrapan partículas, precipitadores electrostáticos, ¿bien? Tratamientos de aguas residuales. Por medio de esos tratamientos se hacen por decantación y filtrado, donde se separan sólidos y contaminantes del agua, biodegradación, donde se usan bacterias que descomponen los residuos orgánicos, ¿bien? Captura y almacenamiento, donde se captura el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, de los gases industriales, ¿bien? O sea, hay varias formas, ¿no es cierto?, de tecnologías para implementar esto, ¿bien? Y hay varias industrias, ¿no es cierto?, que están usando eso, ¿no? No sé, por ejemplo, el filtro de manga se usa mucho en centrales termoeléctricas, ¿bien? En cementeras, ¿bien? También los precipitadores electrostáticos se usan en cementeras, ¿bien? Decantación y filtrado se usan en las plantas de tratamiento de agua que hay en las provincias, ¿bien? La biodegradación, bien, se usan en estaciones depuradoras, ¿bien? O sea, es posible usar estas tecnologías. Bien. Y por último, otra herramienta que tenemos importante es la educación. La educación y sensibilización ambiental. Es importantísimo hacer campañas de reciclaje, de reducción de residuos, ¿bien? Principalmente en todos lados, pero en ciudades grandes, ¿bien? Programas educativos, que la educación sea importante en el primario, en el secundario, en las universidades, ¿bien? Para generar la conciencia ambiental, ¿bien? El uso responsable de los recursos, la importancia de la biodiversidad, ¿bien? Y también hay iniciativas locales que también son importantes, ¿bien? Como la preservación de especies autóctonas y la restauración de ecosistemas, que eso se aplica, por ejemplo, en municipios, en provincias, ¿bien? ONGs, ¿bien? Hay campañas, hubo campañas, por ejemplo, en Buenos Aires de la basura cero, que promovía el reciclaje, ¿bien? Hay programas educativos, ¿no es cierto?, como en la provincia de Mendoza, que habla sobre el uso responsable del agua. En La Plata hay programas universitarios de educación ambiental, ¿bien?, y gestión de residuos, ¿bien? También en la provincia de Buenos Aires hay concientización en cuanto a la restauración de humedales, ¿bien?, el control y protección de especies locales, etc. ¿Bien? Bien, esos son más o menos los temas, ¿no es cierto?, que están en la unidad 2, bueno, y que he tratado rápidamente, debido al tiempo que tengo, de exponerlo, ¿bien? Con eso, sí, ahí está. Bueno, ahora, yo les pregunto a ustedes, más o menos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es la actividad agrícola más importante en la Argentina? ¿Cuál será la actividad agrícola más importante en la Argentina? ¿Alguien sabe?
O para ustedes, ¿cuál era? A ver si- Estimo que la soja, las plantaciones de soja. Exactamente, ¿no es cierto? La soja, fíjate, es clave para la economía argentina, ¿bien? Genera millones de toneladas de industria, ¿bien? Y incluso representa el 80% de las explotaciones agrícolas del país, ¿bien? Aporta, no sé, como entre el 3 y el 4% del PBI, ¿bien? O sea, supera a sectores como la carne, la vitivinicultura, etcétera. Ahora les pregunto, ¿el cultivo de soja tiene un impacto? ¿Tendrá un impacto en la actividad? Siempre hablando del impacto ambiental, ¿tendrá un impacto? Cuando no tiene rotación, sí. Pues Bien, utiliza siembra directa para hacer la bien. siembra de soja. Ahora, perfecto, perfecto, Cristian. Pero ahora, fíjense, hemos visto recursos. ¿Qué recursos se ven afectados en el cultivo de soja? Tomemos como ejemplo la soja, El una suelo. actividad. El El- suelo, perfecto. El suelo, ¿no es cierto? El suelo es un recurso que se ve afectado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sabemos que la región pampeana es muy fértil, pero el uso intensivo de maquinaria y la falta de rotación provoca compactación y erosión. ¿Bien? Para colmo, la expansión de la soja ha contribuido a la disminución de los nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno. ¿Bien? El monocultivo soja, sin la rotación adecuada del cultivo, agota los nutrientes del suelo, principalmente el nitrógeno, que es crucial para la salud del terreno. O sea que ahí tenemos una actividad, un recurso que se ve afectado y una posible, ¿no es cierto?, mitigación o prevención, ¿bien? Que es la rotación. ¿Bien? Ahora, sigamos con este ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Qué otros recursos se podría haber afectado? El agua. Exacto, el agua. ¿Y cómo? ¿Por qué? A ver. Por los agroquímicos. Exacto, Melina, exacto. Creo que fue Melina, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eh, claro, el riego, ¿no es cierto?, en algunas áreas no está bien gestionado. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar? Que seguramente va a existir eso que decías de contaminación. Contaminación por el uso de agroquímicos, pesticidas, fertilizantes. ¿Qué pasa? Van a filtrarse en las napas freáticas y en los cuerpos de aguas que estén por ahí cercanos, alterando su calidad. Pero no solamente la contaminación por el uso de agroquímicos, ¿no? Eh, sino que eh, causa, además, ¿no es cierto?, cuando se está usando mucha agua, causa la salinización del agua, afectando, ¿qué cosa? La productividad agrícola y las fuentes de agua cercanas. ¿Bien? Perfecto. Localizaron suelo como recurso afectado y localizaron agua. ¿Habrá otros recursos de los que vimos o otra cosa que pueda ser afectada? ¿Qué se imaginan? ¿No se les ocurre? Además de suelo y agua. ¿Qué pasa si les digo lo que La digo? fauna se ve afectada por... Exacto, exacto, Cristian. Lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan que hablamos de la biodiversidad? Bien, la deforestación, porque fíjense que para este cultivo intensivo que deja mucho dinero, ¿no? Es necesario lugar, espacio, ¿bien? Y por lo tanto hay que talar árboles. Eh, y ahí está el problema de la desforestación. ¿Bien? La deforestación, ¿no es cierto? La expansión del cultivo de soja ha causado la deforestación de qué cosa? De los bosques nativos. Especialmente en las provincias más al norte, ¿no es cierto? Eh, eh, y litoral, que ha afectado gravemente la biodiversidad local. ¿Bien? Y por otro lado, afecta esto que habíamos dicho de la flora, pero también la fauna. ¿Bien?
La alteración de los hábitats naturales ha impactado en la fauna local. Por ejemplo, no sé si han escuchado del yaguareté. Son especies que están en peligro por esta deforestación. Ahora, hemos localizado recursos afectados como suelo, agua, biodiversidad. Pero estamos olvidando el aspecto social. ¿Qué es esto? Que también dentro de esto de ambiente, habíamos dicho en la primera clase, que no es flora, fauna, recursos naturales, renovables, no renovables, sino el hombre, el ser humano y sus interrelaciones. ¿Ya? Bueno, ¿qué está pasando? Desplazamiento de pequeños productores. La expansión de grandes explotaciones de soja ha desplazado a muchos pequeños productores, quienes enfrentan dificultades para competir en el mercado. Y eso ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Eso es ambiente? Sí, también es ambiente. Y también es un impacto en el ambiente. Bien. Por otro lado, tenemos el empleo en el campo. Aunque el cultivo de soja genera empleo, los trabajos generalmente son temporales y los salarios son bajos, lo que afecta el desarrollo social en algunas comunidades rurales. ¿Bien? Fíjense que ahí hemos encontrado en este ejemplo los recursos que se ven afectados, ¿bien? Y los impactos. ¿Bien? Ahora, si tenemos eso, tenemos que saber que hay posibilidades o propuestas de mitigación. ¿Bien? Y fíjense que la mitigación que habíamos hablado, en este caso, que es el cultivo de la soja, es la siembra directa. La siembra directa es una técnica que consiste en sembrar los cultivos directamente sobre el rastrojo, residuo, de la cosecha anterior, sin necesidad de arar el suelo. ¿Y qué hace esto? ¿Qué beneficio tiene? Bueno, ayuda a evitar la erosión del suelo, mejora la estructura del suelo, conserva la humedad, aumenta la fertilidad gracias a la materia orgánica que queda en la superficie. Fíjense cómo una técnica, ¿bien?, puede servir como medida de mitigación. ¿Bien? En el lugar por ejemplo, de arar el suelo y perder nutrientes, la soja se siembra sobre eso, ¿no es cierto?, sobre ese rastrojo. ¿Bien? Y va a minimizar la erosión. Por otro lado, además de la siembra directa, tenemos otra cosa que es lo que habíamos hablado recién, que es la rotación de los cultivos. Consiste en alternar los cultivos con plantas como maíz, como trigo, como alfalfa. ¿Y qué beneficio trae esto? Bueno, la rotación ayuda a restaurar los nutrientes en el suelo, ya que cada cultivo tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, mientras la soja consume nitrógeno, el maíz necesita más fósforo, lo que permite que el suelo mantenga un equilibrio entre los nutrientes. ¿Bien? Además, reduce el riesgo de plagas y enfermedades específicas de un cultivo y mejora la biodiversidad del suelo. ¿Bien? Ahí tenemos otra técnica. ¿Qué otra técnica podemos usar? Bueno, habíamos hablado del agroquímico. El uso controlado de los agroquímicos. ¿Bien? La aplicación controlada implica el uso de pesticidas, fertilizantes, de manera eficiente y con técnicas avanzadas para evitar su dispersión innecesaria. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, reduce la contaminación del suelo, el agua, al minimizar el uso de agroquímicos. ¿Bien? Además, evita el desarrollo de resistencia de plagas y reduce el costo de producción. ¿Bien? Otra forma, ¿no es cierto?, de tratar no estaba pasando estaba dando cuenta. Diapositivas. Bueno, habíamos hablado de impacto negativo. Bueno, otras propuestas, ¿no es cierto?, además de eso, ¿no es cierto?, pueden ser, por ejemplo, los corredores ecológicos. ¿Qué son los corredores ecológicos? Bueno, la aplicación controlada por ejemplo, las áreas de vegetación
que se conectan con ecosistemas que están fragmentados, permitiendo el flujo de especies y vegetales. ¿Bien? ¿Esto qué hace? De alguna manera ayuda a restaurar la biodiversidad, permite la movilidad de especies, ¿bien? Y protege los hábitats naturales, evitando que las especies queden atrapadas en pequeños parches de ecosistemas aislados. ¿Bien? ¿Y esto cómo se puede implementar? Bueno, se puede implementar, ¿no es cierto?, por medio de corredores, ¿bien?, entre áreas protegidas, ¿bien? Por ejemplo, no sé, parques nacionales, reservas naturales y campos agrícolas. Estos corredores pueden ser bosques o vegetación natural que preservan o restauran entre áreas de cultivo para garantizar la conectividad ecológica y promover la biodiversidad. Bien. ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Bueno, lo que se debería hacer, ¿bien?, es la evaluación del impacto ambiental. Esa herramienta poderosa que existe, ¿no es cierto?, que podemos aplicar, bien, para describir los impactos, los beneficios potenciales del cultivo de soja, propuestas de mitigación, con esto que habíamos hablado, siembra directa, rotación de cultivos, ¿no es cierto?, y posteriormente hacer las auditorías y el seguimiento. Tras la aprobación de estos proyectos, por ejemplo, se realizan auditorías ambientales, un seguimiento constante de las prácticas de cultivo para garantizar que se cumplan de alguna medida las medidas de mitigación. ¿Bien? Eso debería hacerse, ¿no es cierto?, debería existir, por lo que sé, quizás estoy equivocado, por lo que sé no existe una normativa nacional que diga que, que se debe aplicar la evaluación de impacto ambiental en forma obligatoria en el cultivo de soja. ¿Bien? Según tengo entendido, es opcional. ¿Bien? Muchas empresas lo hacen, ¿no? Pero debería hacerse este tipo de estudios de evaluación de impacto ambiental y estas auditorías, ¿no es cierto?, no solamente el cultivo de soja, hablo del cultivo de soja porque es una de las actividades más importantes en el territorio argentino, sino todas las actividades deberían tener una evaluación de impacto ambiental. Y por supuesto, auditorías y seguimientos y controles. Bien. Bueno, se me pasó la hora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? No, profesor, no. Ah, porque no sé si... Perdí el hilo, no sé si la presentación está o no al final en esta última parte, pero bueno. Bueno, entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Perfecto. Bueno, en el chat no me dicen nada. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, nos veremos en la próxima, ¿no es cierto?, que sería la unidad 3. Unidad 3. Bien. Traten de, como siempre, traten de participar en los foros y realizar el multiple choice. ¿Bien? En esta unidad 2 se van a encontrar con que hay solamente las actividades obligatorias y no hay opcionales, ¿no? Las opcionales son opcionales, como dice la palabra, ¿no? Pero bueno, muchas veces amplían, bien, para amplían el conocimiento, no refuerzan el conocimiento, ¿bien? Pero lo importante es que hagan las obligatorias, ¿bien? Recuerden que tienen que tener el 75% de actividades obligatorias para poder aprobar esa materia, no se olviden de eso. Muy bien, perfecto, entonces. Nos vemos la próxima. Profesor, disculpe. Sí. No me aparece cuándo es la próxima clase. No sé si soy el único que tiene ese problema. ¿La próxima clase online? Sí, profesor. Ah, sí, no te preocupes. A medida que pasemos a la tercera unidad, ahí vas a ver la tercera clase. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, que la pasen lindo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, Melina, hasta luego. Cristian, a todos.